para calcular las derivadas parciales, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero hacer la derivada con respecto a x, lo que hago es tomo a y como constante. Y si yo quiero hacer la derivada con respecto a y, lo que hago es tomar a x como constante. ¿Cómo se deriva? Con la misma forma que se deriva para funciones de una sola variable. Las reglas de derivación son exactamente las mismas. O sea, si yo tengo x a la n, la derivada de x a la n es n por x elevado a la n menos 1. Así con cualquier otra función. Calculo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y de 2x cuadrado y al cubo. Digo que esto es f de xy igual a 2x cuadrado y al cubo más el logaritmo neperiano de x más y al cuadrado. Si me piden hacer la derivada de esta función con respecto a x, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que enfocarme en cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Bien, en este caso, si me piden con respecto a x, quiere decir que x es variable y que y es constante. Entonces, yo tengo, acá tengo una variable y acá tengo una variable. Todo lo demás es constante. Es una k, es un número, es que algo que no va a variar. Bien, porque recuerden que lo que estamos haciendo es que x es la variable y que y va a ser nuestra constante. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tengo la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces la constante queda y derivo la función. Entonces eso sería 2. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces sería 2 por 2x por y al cubo. Bien. Más, y acá tengo que es el logaritmo de x. Bien. Entonces la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y si es la derivada de algo, o sea, si es el logaritmo de una expresión, entonces va a ser 1 sobre esa expresión por la derivada de esa expresión, por la regla de la cadena. Entonces esto va a ser 1 sobre x más y al cuadrado. Por la derivada de x por y al cuadrado, que sería 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de y al cuadrado es 0, porque es una constante. Bien, entonces esto como quedó. La derivada con respecto a x va a ser 2 por 2 es 4x por y al cubo más 1 sobre x más y al cuadrado. Bien, ahora bien, si lo que me piden es hacer la derivada con respecto a y, entonces yo que tendría que 2x cuadrado es constante y esta x también es constante. Entonces yo tengo 2x cuadrado, quedará ahí porque es una constante por una función, por la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado. Bien, más la derivada del logaritmo sería 1 sobre x más y al cuadrado, por la derivada de x más y al cuadrado sería la derivada de x es 0 porque es una constante y la derivada de y al cuadrado sería 2y. Entonces sería por 2y. Entonces la derivada con respecto a y me quedó que es 2 por 3 son 6 x cuadrado y más 1 por 2y son 2y sobre x más y al cuadrado. ¿Bien? En el primer término le falta el cuadrado de y, profe. Perdón. Ahí está. Mm. ¿Se entiende la idea? Sí. Tomamos a uno como constante y al otro lo tomamos como variable. Y entonces derivamos con las reglas de derivación que ya sabíamos que se utilizaban en el plano. ¿Bien? Sí. Genial. Ahora bien. Bien. Entonces, el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo dice, sabiendo que la ecuación del plano tangente a f de xy en el punto x0 y 0 f en x0 y 0 está dada por la ecuación y dice g de xy f en x0 y 0 más la derivada con respecto a x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada con respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Bien. Y me dice que calcule la ecuación del plano tangente a la función f de xy igual a
menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 4 más 5 en el punto 1, 2, 7 medios. ¿Qué tendría que hacer yo? Básicamente, lo que tendría que hacer sería ir reemplazando lo que me está pidiendo acá la ecuación del plano tangente. Una vez que yo tengo la ecuación del plano tangente, lo único que tengo que hacer es calcular y reemplazar. O sea, la función en el punto. Fíjense, si a mí me dicen que es en el punto 1, 2, 7 medios, en teoría ya tengo el valor de la función en el punto. Es 7 medios. Pero por las dudas, verificamos para ver si ese punto pertenece al plano. Porque ¿qué pasa? Es como que yo podría tener la ecuación de un plano tangente a un punto que no pertenece. Pero eso no sería con esta ecuación. Es lo mismo cuando trabajamos con funciones en el plano. No es lo mismo que me pidan la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto que pertenece a la curva, a que me pidan la ecuación de una recta tangente a un punto que no pertenece a la curva. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿yo qué tendría que decir? La función en el punto 1, 2. Eso sería menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 4 más 5. 1 al cuadrado sobre 2 sería menos 1 medio menos 2 al cuadrado es 4 sobre 4 es 1 más 5. Bien, entonces ¿qué me quedaría? 5 menos 1 es 4. 4 menos 1 medio sería 3 y medio. Eso sería 7 medios. Entonces, está bien. 7 medios es la función en el punto. Entonces ya tengo esto. Yo ya sé que es 7 medios. Entonces, ya tenemos la función en el punto que es 7 medios. Después, ¿qué me piden? Me piden la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x va a ser esto, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, ya que y es constante, 5 es constante, la derivada de todo esto es 0. Entonces me quedaría la derivada de x al cuadrado sobre 2. La derivada de x al cuadrado sobre 2 sería menos 2x sobre 2. Entonces esto se me va con esto, entonces sería menos x. Ahora bien, si yo evalúo la derivada con respecto a x en el punto x0 y 0, entonces sería menos 1. Entonces, la derivada con respecto a x, aquí sería menos 1. En x0 y 0 acá sería la derivada en el punto 1, 2. Si x vale 1, entonces sería la derivada en menos 1. Listo, sí. Bien, entonces la derivada con respecto a x sería, en ese punto sería menos 1. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? La derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y va a ser la derivada de menos x cuadrado sobre 2 es 0, la derivada de 5 es 0, entonces tengo que derivar el menos y al cuadrado sobre 4. Entonces sería menos 2y sobre 4. Entonces, la derivada con respecto a y sería menos y sobre 2. Este se me simplifica con este y acá me queda un 2. Entonces, la derivada con respecto a y en el punto 1, 2 va a ser menos 2 sobre 2, que eso es menos 1. Entonces, la derivada con respecto a y en el punto es menos 1. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, si yo tengo que encontrar la ecuación del plano tangente, la ecuación del plano tangente sería g de xy igual a 7 medios más la derivada en el punto es menos 1 por x menos x0, que es 1, entonces sería x menos 1 más menos 1 por y menos 2. Entonces, si lo acomodamos un poquito, esto nos quedaría que sería 7 medios, y acá podríamos hacer menos 1 por x sería menos x, menos 1 por menos 1 sería más 1, y acá menos 1 por y sería menos y, menos 1 por menos 2 sería más 2. Entonces nos quedó que es
7 medios más 1 sería 2 por 1, 2, más 7 serían 9 medios. 9 medios más 2 serían 2 por 2, 4, más 9 serían 13 medios. Entonces esto me quedó que es menos x menos y más 13 medios. Entonces, yo tengo que la función, la voy a escribir acá arriba si podemos graficar acá abajo. La función f de xy era menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 4 más 5. ¿Bien? Y el plano tangente g de xy es menos x menos y más 13 medios. Y en el punto era el punto 1, 2, 7 medios. Entonces, si yo tuviese que graficar esto, o sea, si yo tuviese que graficar la función y el plano tangente, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para graficarlo? Tenemos eje y z y eje x. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos por ejemplo, puedo hacer las secciones con los planos coordenados. Entonces digo, por ejemplo, la intersección entre la función, a ver si busco una que se ve mejor. La intersección entre la función y el plano xz. Entonces digo que y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué sería? Sería menos x cuadrado sobre 2 más 5. Eso sería igual a z, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, es una parábola que tiene las ramas hacia abajo, donde empieza el 5 y ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuáles son las raíces? Para buscar las raíces, o sea, la intersección con el eje x, diría que esto es 0. ¿Bien? Entonces me quedaría que sería menos x cuadrado sobre 2 más 5 igual a 0. Entonces me quedaría que 5 va a ser igual a x cuadrado sobre 2. Entonces x cuadrado va a ser igual a 10. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 10? Calculadora, amiga. $3,16. Bien. Por ahí. Entonces 3,16. Por aquí. Entonces esto va a ser una parábola, algo así, y para allá atrás también va a tener la misma distancia. Por atrás lo hacemos con línea de puntos para que se vea mejor. Bien. Entonces después, ¿qué decimos? Hago la intersección con el plano y z. Entonces os voy a decir que x es igual a 0. Entonces me quedaría que sería menos y al cuadrado sobre 4 más 5 igual a z. Entonces otra vez va a ser una parábola con las ramas hacia abajo. Nada más que la ordenada del origen es 5. Y después acá, ¿qué me va a quedar? Sería menos y al cuadrado sobre 4 más 5 igual a 0. Entonces 5 va a ser igual a y al cuadrado sobre 4. Entonces me quedaría que y al cuadrado va a ser igual a 20. Entonces y va a ser igual a raíz cuadrada de 20. Que eso debería ser el doble de esto, ¿no? No, 4,47. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 20, 4,47. Entonces, va a venir hasta el 4,47.
Entonces vamos a hacer una línea completa acá así. Y para este otro lado vamos a tener la misma distancia. Y lo hacemos con línea de punto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Y ahora qué me quedaría? La intersección de la función con el plano XY. La función con el plano XY. Entonces decimos que z es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 4 más 5 igual a 0. Entonces todo esto me quedaría que sería x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 4 igual a 5. Y si divido todo por 5 para que me quede la ecuación de una elipse, ¿se ve bien ahí? Escribí todo con azul y no les pregunté si se ve. Sí, se ve. Sí. Entonces acá si divido todo por 5 me queda que es x al cuadrado sobre 10 más y al cuadrado sobre 20 igual a 1. Entonces va a ser una elipse, el plano aquí que va a pasar justamente por estos puntos que ya habíamos marcado. Entonces lo graficamos con una elipse. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Ujú. Bien. Esa sería la ecuación de este paraboloide que hicimos. Ahora bien, nos quedaría graficar la gráfica del plano. Si vamos a hacer la gráfica del plano, fíjense que el plano nos bastaría con 3 puntos para graficarlo. Bien, si yo encuentro, por ejemplo, la intersección con los 3 ejes, sería como suficiente. Entonces, a ver si este de abajo se ve mejor. Tiene la punta re finita. Y este. Ahí. Entonces, si yo tengo que hacer la intersección entre la función g de x, o sea, el plano, intersección, por ejemplo, con el eje x, entonces digo que y es igual a 0 y que z es igual a 0. Entonces me quedaría que menos x va a ser igual, perdón, menos x más 13 medios va a ser igual a 0. Entonces x va a ser igual a 13 medios. 13 medios es 6,5. Entonces tengo que seguirlo un poquito más acá. 5, 6, 6, 7, esto es x. Entonces pasa por acá por el punto 6,5. ¿Bien? Sí. Ahora bien, si digo la intersección con el eje y, entonces tengo que decir que x es 0 y que z es 0. Entonces me quedaría menos y más 13 medios igual a 0. Entonces me quedaría que y va a ser igual a 13 medios. Entonces 5, 6, 7. Entonces pasa por el punto acá. Y si digo la intersección con el eje z, entonces tengo que decir que x es 0 y que y es 0. Entonces directamente me quedaría que z es igual a 13 medios. ¿Bien? Sí. Entonces, vamos a estirar un poco más esto. Espero que quede ahí. Esto un poco más arriba. 5, 6, 7. Este es z. Y entonces pasa por el punto acá, 6,5. Entonces, tengo los 3 puntos para graficar el plano. El plano sería este plano que están viendo acá. ¿Bien? ¿Se ve bien? Más o menos. Sí, se ve, profe. Y el punto de intersección nos faltaba. El punto de intersección entre el plano y la función, que es el punto 1 por x
1, 2 para las y 3,5 para las z. Entonces eso sería 1, 2, 3,5. Ese sí sería mi punto de intersección entre el plano, el punto de tangencia sería entre el plano y el paraboloide. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Te quedó bonito. Me quedó recontra bonito. Más o menos. Demasiado. Ahora bien, veamos. Ya se ve. Bien, fíjense que eso que se ve en pantalla fue la gráfica que yo intenté hacer. Bien, fíjense que si yo lo hiciera con un software a esto, quedaría así. O sea, si yo hiciera las mismas trazas que hice las dos trazas, con los tres trazos, con los planos XY, con el plano XZ, con el plano YZ, marqué el punto de intersección y marqué el plano con esas tres rectas. Fíjense que si esta gráfica uno la ve así bonita, si la vemos en un soft, eso mismo que hicimos, es eso, son unas líneas en el aire que son horribles. O sea, en el mejor de los casos. Fíjense que podríamos haber seguido haciendo más trazas con los planos paralelos al plano XY y nos quedarían todas esas rectas y todas esas elipses. Podríamos hacer más trazas en otros sentidos, o sea, paralelos al plano XZ, paralelos al plano YZ, y lo que nos quedaría sería eso. Eso sería lo que podríamos hacer en la hoja. ¿Bien? Si lo hiciéramos con todo el amor del mundo y con todas las discusiones de la superficie y todo, con secciones para un lado, secciones para el otro, llegaríamos a algo así como estamos viendo en pantalla. ¿Se ve? Fíjense que depende de dónde lo miremos, podemos ver que el plano es tangente. Podemos ver la superficie. Bien, si lo ponemos un poquito más de costado, se ve ahí como que el plano es tangente. Pero es como que es medio difícil de interpretar esa situación. Bien, por eso es la importancia de la utilización de los software, por ejemplo de GeoGebra. Fíjense, si yo lo hiciera con GeoGebra, pero bien, o sea, poniendo la ecuación de la superficie, o sea, poniendo la ecuación de la función y poniendo la ecuación del plano, fíjense que la gráfica quedaría algo así. Ahí se ve un poco más bonito, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí se ve bien cuál es la función, se ve bien cuál es el plano y se puede apreciar bien cuál es el punto de tangencia y se puede ver bien cómo el plano es tangente a esa curva, a esa función. ¿Me siguen? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Genial.